10 desastres naturales más letales de la historia. Número 10. La descarga del huracán Mitch ha dejado 11.000 cadáveres esparcidos por Centroamérica. Nos adentramos al Mar Caribe, para esta vez ver un fenómeno que afectó a toda su cuenca noroeste. Este mar, además de ser propenso a terremotos, tiene otra característica. En verano se forman numerosos y potentes huracanes, y uno destaca por encima del resto en cuanto a devastación, el huracán Mitch. Ocurrido en octubre del año 1998, este huracán alcanzó la categoría máxima en cuanto a escala de huracanes, la categoría 5, y alcanzó velocidades de 290 kilómetros por hora. Si bien los vientos causaron cuantiosos daños económicos por sí mismos, lo peor llegó cuando el huracán impactó la tierra, bajando su velocidad y provocando más lluvias en pocos días que las que caían durante todo el año en Centroamérica. Las inundaciones, deslizamientos de tierra y desbordamientos de ríos se llevaron la vida de al menos 11.000 personas, afectando con mayor ferocidad a Honduras, Guatemala y Nicaragua, catalogándose como el huracán más mortífero en los últimos 200 años. Número 9. Entramos a Japón, específicamente a la isla de Honshu, la más poblada del archipiélago nipón. La isla se encuentra frente a una de las zonas de subducción más violentas del cinturón de fuego del Pacífico, y los terremotos no son algo a lo que los japoneses no estén acostumbrados, hasta que ocurrió lo inesperado. En la mañana de marzo del año 2011, ocurrió el terremoto más poderoso de la historia de Japón, y el cuarto de la historia desde que se tienen registros, con su epicentro a pocos kilómetros de las costas japonesas, destacó por sus 6 minutos de duración. Esto provocó un maremoto, con olas de hasta 40 metros viajando a más de 700 kilómetros por hora. Las olas destruyeron todo a su paso, arrasando ciudades en la costa y adentrándose hasta 10 kilómetros tierra adentro. A pesar de tener métodos de evacuación, se calcula que fallecieron aproximadamente 20.000 personas, con cuantiosos daños económicos, incluyendo el desastre nuclear de Fukushima, cuyas consecuencias continúan en la actualidad. Número 8. Informes oficiales indican que 3.000 cadáveres han sido rescatados del mar de lodo que sepulta a Armero. Estamos en Colombia, específicamente en su región andina. Ahí se encuentran inmensos volcanes activos, pero al tener tierras fértiles y un abasto de agua constante en sus alrededores, también tienen docenas de poblaciones muy cerca de ellos. Esto no suele ser un inconveniente debido a la poca frecuencia de las erupciones, hasta que finalmente ocurren. En noviembre del año 1985 ocurrió el desastre. En Nevado del Ruiz, un majestuoso volcán cubierto de nieve entró en erupción, liberando una columna de cenizas, gases y flujos piroclásticos que al entrar en contacto con la nieve acumulada en su cumbre, provocó un inmenso lahar, es decir, una avalancha de lodo y escombros que se precipitó a toda velocidad por sus calderas. El torrente mortal sepultó a la ciudad de Armero, cobrando la vida de 25.000 personas y con una catástrofe humanitaria en las poblaciones aledañas. Número 7. Con mayor ensañamiento en la localidad de Yungay, que fue cubierta por completo con millones de toneladas de lodo originado por el desprendimiento del pico norte del Nevado Huascarán. Nos adentramos en los Andes peruanos, una región de imponentes montañas nevadas y valles fluviales muy fértiles que atraen a miles de personas. En el área se convive de forma permanente con estos colosos, que abastecen de agua durante todo el año, pero lo que hace florecer la vida, en ocasiones puede sepultarla súbitamente. A finales de mayo de 1970, ocurrió un terremoto inusualmente violento en estas regiones, de una magnitud de 7,9 en la escala de Richter. Los violentos movimientos desprendieron un casquete de hielo y rocas del Nevado Huascarán, el más alto de todo el Perú, provocando un deslizamiento de tierra colosal que sepultó a la ciudad de Santo Domingo de Yungay. De un instante a otro, más de 70.000 personas perdieron la vida y varias aldeas colindantes quedaron destruidas. Número 6. Lo que parecía una jornada como otra cualquiera se convierte en una pesadilla en cuestión de segundos. El Océano Índico está entrando en la Tierra. Estamos en el noroeste del Océano Índico, una región ubicada entre India e Indonesia. Ahí, en diciembre de 2004, ocurrió un terremoto submarino, y de hecho el tercer terremoto más poderoso desde que se tienen registros. Con una magnitud de 9,2 en la escala de Richter, solo es superado por el terremoto de Alaska y el terremoto de Valdivia.
Si bien el temblor por sí mismo se sintió en muchos países, no fue muy devastador, al estar muy lejano de áreas pobladas. Lo realmente devastador fue el maremoto, ya que en cuestión de segundos el agua se transformó en gigantescas olas de 30 metros, que se impulsaron a velocidades de hasta 800 kilómetros por hora. Al colisionar con ciudades costeras tan pobladas, tuvo resultados apocalípticos. Más de 230.000 personas perdieron la vida, y comunidades enteras quedaron marcadas para siempre. Número 5. Haití es un país que ocupa la parte occidental de la isla española. En la capital de este país, Puerto Príncipe, tuvo lugar uno de los terremotos más devastadores en términos de infraestructura y vidas humanas. Esto ocurrió en enero del año 2010, alcanzando una magnitud de 7 en la escala de Richter. Pese a que esta magnitud es frecuente en otras ciudades del mundo, y no suele haber muchos destrozos, la suma de poca profundidad de su epicentro y la proximidad a su capital, sumada a la precaria infraestructura, debido a décadas de pobreza extrema, fueron la receta del desastre. Edificios, monumentos y hogares colapsaron, provocando el caos absoluto. El sismo acabó con la vida de 316.000 personas y más de 1,5 millones de personas sin hogar, destruyendo el 65% de las construcciones de su capital. Pese a que todo el mundo volteó hacia Haití, con cuantiosas donaciones económicas, la mayoría fue absorbida por la corrupción del gobierno, las instituciones de caridad y los grupos delincuenciales ganaron fuerza, lo que convirtió a Haití en el estado fallido de la actualidad. Número 4. Nos adentramos a Bangladesh, la tierra de los ríos. Por su clima tropical, puede tener numerosos huracanes durante los veranos, que en estas latitudes son conocidos como ciclones. Estos suelen ser bastante destructivos debido a la poca elevación de sus tierras. Su población local sabe bien cómo enfrentarlos, pero lo que iban a vivir en noviembre de 1970 fue completamente distinto a lo común. Apareció el ciclón Bola, que alcanzó la categoría 4 de más huracanes, con velocidades de hasta 440 kilómetros por hora. Esto impactó las tierras de Bangladesh e India con una gran ferocidad. Las excesivas lluvias inundaron los caudales de sus ríos, y la marejada ciclónica arrasó con poblados enteros. En tan solo pocos días, el ciclón se cobró la vida de 550.000 personas. Muchas de las muertes fueron por la mala planificación del gobierno de Pakistán, y fue uno de los motivos por los que Bangladesh pasaría a independizarse. Número 3. Esta es una región que se caracteriza por combinar dos factores muy complicados: vastas áreas desérticas y semidesérticas con una gigantesca población. Esto se traduce en constantes crisis humanitarias y hambrunas por las sequías, y de estas, la peor ocurrió en el año 1983. Ese año, por más que pasaban los meses, la lluvia simplemente no caía y los cultivos no podían crecer. Esto, sumado a una cruenta guerra civil, fueron una desafortunada combinación. Para el año 1984, la hambruna colapsó toda la cadena de suministros y, como consecuencia, más de 1 millón de personas murieron de hambre y dejó en grave estado de desnutrición otros 6 millones. La fama mundial de la hambruna dio un abasto de ayuda humanitaria de todo el mundo, pero para desgracia de su población, la mayor parte de este dinero fue gastado en armamento y en la riqueza de sus políticos. El país pudo componerse apenas en el año 1986. Número 2. Estamos en el sureste chino, unos territorios rodeados de numerosos ríos de gran caudal, que son alimentados por los glaciares del Tíbet. Tienen un clima agradable y condiciones perfectas para la vida, razón por la que este país está tan poblado. Es difícil imaginar cómo un lugar tan apacible puede convertirse en un ambiente letal de un momento a otro, pero esto ocurre con bastante frecuencia. Durante el verano del año 1931, ocurrió una serie de eventos desafortunados. El exceso de agua del deshielo de los glaciares, las lluvias torrenciales, la marea inusualmente alta y los numerosos ciclones hicieron que el río Yangtze y sus afluentes se desbordaran. Tan solo de las inundaciones se calcula que murieron 100.000 personas, pero el desastre humanitario se agravó con la guerra civil, que principalmente por hambre, enfermedades o falta de auxilio, provocó la muerte de al menos 5 millones de personas, lo que la transforma en una de las peores inundaciones de la historia. Número 1. Estamos en la India, un país muy diverso y rico en recursos hídricos, que permiten abastecer de alimentos a la población más grande del planeta en la actualidad.
No obstante, este abasto de comida es muy frágil y dependiente del capricho de los monzones. Las hambrunas fueron frecuentes en toda su historia, pero de todas, hay una que jamás se olvida. Esto ocurrió en el año 1876, cuando unos débiles monzones no abastecieron de agua suficiente para mantener vivos los cultivos. Esto provocó una escasez de comida generalizada y la hambruna no tardó en llegar. La comida alcanzó precios tan altos que la gente y el ganado sencillamente moría de hambre. La administración británica no hizo nada para ayudar a la India, que era en esos momentos su colonia, y fueron 2 años en los que la gente estaba en los huesos, y cualquier enfermedad podía matarlos. Esto fue terminando tras los buenos cultivos del año 1878, pero en esos 2 años, se calcula que aproximadamente 8,2 millones de habitantes murieron con esta gran hambruna. En cada desastre queda claro que la naturaleza domina el mundo. Su poder es inmenso, impredecible y devastador, una sombra que permanece incluso mucho después de que todo termina. ¿Cuál de estos desastres naturales fue el que más te impactó? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. Yo soy Señor Misterio, nos vemos en la próxima.